Cordial saludo. Mi nombre es Jenny Cristina Muñetón. Soy profesional de seguridad y salud en el trabajo. Hoy les doy la bienvenida. Los acompaño aquí en la Academia Andrea Agudelo para hacer la certificación de bioseguridad. Bienvenidos. ¿Qué tanto sabemos de bioseguridad? Resulta que bioseguridad viene del nombre bio, de biología y seguridad, estrategias para estar al tanto de todo lo que tenga que ver con factores de riesgo biológico, como es lo que hoy nos concentra aquí en esta certificación. Esta capacitación pues, nos va a dar las pautas sobre la bioseguridad aplicada a centros de estética y belleza ornamental. ¿Qué quiere decir todas estas cosas? En el conjunto de medidas preventivas tiene por objeto prevenir la salud y la seguridad, tanto mío como del personal que tengo a mi cargo. Ese personal puede ser las personitas que trabajan para mí, pero también pueden ser mis usuarios, mis clientes, mis pacientes, las personas que vienen a que yo les aplique algún tipo de belleza ornamental, hablando de todo esto en un conjunto. Cuando hablamos de factores de riesgo, en este caso nos implica ese factor de riesgo biológico, pero también tenemos otros inherentes a nuestro desarrollo de la labor. Ahí vamos mirando paso a paso. Estamos hablando de agentes químicos, agentes físicos, agentes biológicos, mecánicos, entre esos también está ese ergonómico. Cuando hablamos de esos agentes son los que me pueden perjudicar a mí en el desarrollo de mi labor, en el ejercicio de mi profesión y los que pueden en este caso también tener algún tipo de inconveniente con las personitas que tengo a cargo. Cuando hablamos de bioseguridad aplicada en centros de estética o belleza ornamental, también hablamos de todos los establecimientos que son dedicados a la prestación, a la enseñanza, a ofrecer servicios de corte, cepillado, arreglos de cabello, manicure, pedicure. Todo esto necesita, por requisito legal, ya también hablaremos de eso, implementar un manual, unas normas de trabajo seguro que evidencien este cumplimiento. En la actualidad, tener tratamientos de belleza es fundamental. Yo creo que todas las personas, hombres, mujeres, están recibiendo algún tipo de procedimiento y es importante que estos procedimientos sean seguros, evitando accidentes, evitando enfermedades personales, múltiples o incluso de las comunidades. Cuando se refieren a factores de riesgo que interfieren en la productividad, pues están mencionando cada uno de estos. Hablamos desde el factor de riesgo biológico, prevención de virus, bacterias, riquezas, hongos, el factor de riesgo químico. Para estos algunos usamos muchos productos químicos. Por eso se hace necesario utilizar equipos de protección personal y revisar cuál es ese procedimiento en esa utilización de esos productos químicos. También estamos hablando de factores de riesgo físico. Ese factor de riesgo físico, pues hay de dos tipos. Uno es el que me habla de las condiciones ambientales, factor de riesgo, temperaturas extremas, radiaciones, vibración, cambios de temperatura entre frío y calor. Y ahí también hablamos de nosotros cuando te dedicas a planchar, a procedimientos estéticos también, con el cepillo, con calor y que también después hace falta o es necesario que nos mojemos. Entonces ahí tengo cambios de temperatura. También cuando me habla de factores de riesgo ergonómicos, estoy en la misma posición 2-3 horas en un solo procedimiento. Por eso es importante utilizar pues implementos de trabajo seguros, pero también realizar esas pausas activas a medida que puedo ir cambiando de esa actividad. Y cuando hablamos de factor de riesgo mecánico, también me habla de todo lo que tiene que ver con insumos, instrumentos que deben ser finos, de calidad, que me resistan un proceso de esterilización y que pues también sean de fácil agarre, que sea muy adecuado para esa labor y para esa específica. Bueno, también todo esto está enmarcado en que necesitamos ejecutar una labor que me dé productividad, pero que también me dé rentabilidad.
que me evite algún tipo de implicaciones legales, que me generen un entorno difícil, familiar o social. Ya vamos a hablar de eso. ¿Cuál es el objetivo? Preservar la salud en todo el territorio nacional. Y para eso empezamos a hablar de esa ley novena de 1979. Con esa ley novena de 1979 es el conjunto de medidas de sanidad para aplicación de todo el territorio. Y para cada uno de nosotros tiene una ley específica. Ese título o esa ley novena, ese primer título nos habla del medio ambiente. También tiene que ver con nosotros. Nosotros también tenemos residuos que es importante que los sepamos manejar, dar una adecuada disposición final y que sepamos cómo es ese paso a paso de ese residuo. El título 2 me habla de aguas y que aunque puede ser que digamos, no, es que es un poquito, yo solamente voy a desperdiciar o voy a depositar un poquito de un residuo químico, un residuo biológico a nuestras fuentes de agua, pues también estamos generando algún tipo de contaminación. Y como lo vimos en el COVID-19, sea cual sea tu teoría de ese COVID-19, pues también cabe que muchas veces contaminamos esos factores ambientales y ese factor de agua. El título 3 me habla de seguridad y salud en el trabajo. Ese es el que vamos a ampliar nosotros, el que viene y nos dice qué hacer, cuál es esa pauta, qué debo referirme y qué es exactamente lo que puedo o lo que no puedo hacer cuando estamos hablando de salud en el territorio colombiano. Esta capacitación de bioseguridad pues tiene un objetivo especial, que el primero es tener buenas normas de higiene para mí y para mis clientes, pero que también hay otros objetivos especiales que es realizar ese manual a través de evaluar los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores de mi establecimiento, evaluar los riesgos y determinar las medidas de prevención para el personal que está expuesto desde antes. Aquí viene y me dice una evaluación inicial, que yo pueda pensar desde antes qué me le puede pasar a esas personitas, tanto los míos a cargo como el personal que viene a hacerse algún tipo de procedimiento estético. Implementar los procedimientos seguros en el desarrollo de mis actividades y socializarlo. Que todos sepamos cuál es la práctica permanente y la herramienta de prevención, porque debemos generar no solamente desde este ambiente de trabajo de belleza, estética, sino en todos los lugares de trabajo siempre tienen una legislación especial que deben cumplir y que debe acercarse y que nos debe pues específicamente tener comportamientos seguros y prácticas de bioseguridad. Aquí les había traído un videito que después les voy a mandar ese link donde me habla de cada uno de esos factores de riesgo. Cuando hablamos de esos factores de riesgo, pues hay riesgos que se ven y hay riesgos que no se ven. En este caso, ese riesgo biológico no se ve. Puede que vea a la persona muy limpia, muy bonita, muy completa, yo no le veo como si tuviera algo enfermo, pero no sabemos qué hay dentro de ese contenido, dentro de esa piel. Incluso cuántos compañeros sexuales, me baño bien, me lavo las manos, qué es eso que hago para estar sano, como bien, duermo bien, organizo todos sus estilos de vida y de trabajo saludable. Todo eso tiene que ver con ese factor de riesgo biológico, que es lo que nos entra hoy, pero que también hay un factor de riesgo que no se ve, que es el factor de riesgo psicosocial. Ese tampoco se ve, cómo está mi mente, descanso, duermo, como, tengo interacción social, soy capaz de estar con otras personas, expreso positivamente el desarrollo de esta labor o estaré pensando, ve, ¿qué le hace que yo le pegue a este señor? Un bicho, ya no sé cómo se llama. ¿Qué le hace que yo le pegue a esta señora? Una enfermedad. Y no pienso que tengo compromisos y responsabilidades laborales, civiles. Muchachos, una muy fácil, que se llama civil, que significa que pago el daño que estoy haciendo. O uno penal, si eso que hice fue tan grave que pues necesita
que yo esté en la cárcel pensando que no puedo volver a hacer ese tipo de cosas. Este link de este videito se los dejaremos en otro espacio para que sí lo puedan ver. Normatividad vigente para centros de estética, spa, peluquerías, barberías y similares. ¿Qué quiere decir esto? Muchachos, aquí les puse dos cositas bien interesantes que yo debo de pensar antes. ¿Dónde es el lugar? ¿Es una zona comercial? ¿Es una zona residencial? No solamente ve quiénes serán mis clientes y mis usuarios, sino aquí sí podré. Debo revisar cada uno de los ítems, porque enseguida vamos a ver esa jerarquía de esas normas donde viene y me dice, puede ser que usted diga, ay, pero yo lo tenía así en otro lugar, pero aquí es diferente. Tengo que revisar en esta localidad, en esta municipalidad, si se puede, no se puede, algo de esas actividades. Porque aquí voy a invertir todo mi dinero, también mi conocimiento, pero necesito saber que sí y que no exactamente. En Colombia hay unas, ¿cómo es esa jerarquía? ¿O qué es eso? Ay, es que yo había visto que esto sí se podía, pero ¿qué es lo que debo de cumplir? La ley es algo que viene y me dice, hay una Corte Constitucional que busca la salud pública. Esa salud pública no solamente la busca a través de esa ley novena, para eso trae unas leyes, unos decretos, unas resoluciones, algunas ordenanzas y algunos acuerdos. Muchachos, ¿por qué les menciono esto tan técnico o esto tan legal? ¿Acaso estamos estudiando derecho? Pero son las leyes que debemos cumplir. Muchachos, ¿cómo así? Yo no me puedo cambiar esa jerarquía de esos controles. Él viene y me habla de la ley, me la da el Congreso de la República. Los decretos los da el presidente. La resolución lo dan los ministerios y ahí entramos nosotros en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de la Protección Social y que ya después hay unas ordenanzas que van bajando por las gobernaciones o unos acuerdos que van llegando no solamente por municipios, sino también por algún tipo de sectores económicos. Les pongo un ejemplo. Esa ley novena de 1979 opera en todo el territorio nacional, pero hay unos decretos y unas resoluciones. Por ejemplo, hay algunas gobernaciones que vienen y nos dicen, venga, esta revisión debe ser anual. En otras le dicen, esta revisión debe ser semestral. Y algunos acuerdos, como así, después de que yo reciba alguna visita, ellos me van a decir, venga, acordemos, usted no tiene un baño para que las personas puedan entrar, hacer sus necesidades, lavarse las manos. ¿Qué vamos a hacer? Le voy a dar un mes para que organicemos este baño, para que las personas puedan entrar, para que puedan lavar las manos. No, es que su local está muy grande. Incluso, muchachos, les cuento que hay una resolución que se llama 2400 que dice cuántos baños debo de tener. Que si tengo 15 personitas para estar atendiendo aquí, pues debo tener un baño discriminado por sexo y uno que tenga dotación de papel higiénico, lavado de manos, toallita de manos y que por algunos acuerdos, por algunas enfermedades que hay en mi sector, también viene y me dice que debo de tener o de rotar algunos jabones con yodo, con algunos cloruros, en algunos simplemente puedo usar el jabón de mano que a mí me guste más, con la fragancia que a mí me guste más, pero que en algunos momentos necesitamos tener algunos específicos. ¿Recuerdan cuando estábamos con protocolo COVID? Así más o menos. Por eso fue necesario ampliarles, porque en este ítem me habla de la normatividad nacional vigente. Todo sale de esa ley novena, nuestro Código Sanitario Nacional. Y así como usted dice, ay no, pero es que se la montaron a las de peluquerías, a los muchachos que abren por allá un letrerito que dice spa de uñas, peluquería, barbería, ahí mismo llegan de sanidad para revisar algunos sitios. Y resulta que esa primera visita es de acuerdos, es de ayudarnos, es de capacitarnos. Ya también vamos a hablar de eso. Hay leyes, estas últimas
me habla, por ejemplo, el decreto 2676 del 2000, reglamenta la gestión de residuos hospitalarios y similares. Ahí entramos nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un guardián de bioseguridad, que también lo vamos a mirar, y que debemos de tener un manejo adecuado de esos residuos que están contaminados. ¿Cómo que contaminados? Sí, son residuos biológicos, son restos de personas que no sé qué tenían. Yo las veía bonitas, pero no sé qué tan sanas estaban, y me dice la legislación, pues que debo de tener una adecuada gestión integral de residuos hospitalarios, me dice la 1166 del 2002. En la 2827 del 2006 me dice, adopta el manual de bioseguridad, que a eso es lo que le estamos apuntando aquí en esta capacitación de bioseguridad. Y también tenemos una guía técnica número 24 que me dice que debo separar desde la fuente todos esos residuos. Cuando viene aquí ya me habla específicamente, ya vamos a ampliar, la ley 711 del 2001, que me reglamenta el ejercicio de la ocupación de la cosmetología. Y si nos imaginábamos que tuviéramos un ítem grande solamente para el desarrollo de la cosmetología, vamos a mirar qué debemos cumplir. La resolución 2263 del CE 2004 me establece los requisitos de la apertura, cómo deben funcionar esos centros de estética. La resolución 3924 del 2005 viene y me habla de esa guía. También aquí la vamos a revisar. ¿Cómo es el funcionamiento de esos centros de belleza? Centros de estética y similares. La resolución 2117 del 2010 establece requisitos para la apertura y funcionamiento. Y la 797 que viene y me reglamenta el control de vigilancia sanitaria. Ay, no, fue que me echaron a sanidad. Es que las vecinas me miran como raro. No, eso también hace parte de ese deber de ellos, de ese deber, de ese funcionamiento de inspección, vigilancia y control de todos los entes. No solamente es a centros de belleza, estética y peluquerías. Hay un ítem para cada sector salud, la funeraria, las odontologías, y así cada uno va teniendo unos requisitos específicos que debo cumplir antes de, que debo cumplir durante, y que debo dar algún tipo de consecuencia, en este caso de gestión de residuos integrales. Bueno, para hablar de cada uno de esos es importante definir lo que es centros de estética. ¿Qué viene y qué nos dice? La resolución 2263 del 2004. Miren que esto no es nada nuevo. Es que ahora se pusieron muy intensos. No, es que vienen desarrollándose desde antes. Miren la ley 9 de 1979. Lleva muchos años en el desarrollo de cada ejecución, de cada labor. ¿Y cuál busca? Que la hagamos con mucha ética, con mucha profesionalidad, y que lo organicemos siempre con normas enmarcadas en bioseguridad. Mi seguridad y la seguridad de las personas que vienen y tocan la puerta para que yo les preste un servicio. Definamos entonces los centros de estética. Me dice, son aquellos establecimientos dedicados a la realización de tratamientos cosméticos, que dispone de recintos aislados, que son exclusivamente para la prestación de ese servicio, incluyendo técnicas de aparatología y procedimientos no invasivos. Aquí no hacemos algún tipo de procedimientos invasivos, con agujas, con aparatologías, ni nada de esas cosas, pero debemos revisar que sí y que no. Definición de salas de belleza, peluquerías y barberías. ¿Quién me lo da? La resolución 2827 del 2006. Me dice que son establecimientos en donde se asesora a clientes. ¿Para qué? Para posibles cambios en su imagen personal, mediante el cuidado y transformación de estética de cabello. Igualmente se realizan tratamientos estéticos específicos de manicure y pedicure, que requieren de la implementación de factores determinantes en la calidad de los servicios, como orden, seguridad, higiene, desinfección y prevención. Yo vengo aquí a ese lugar, a su lugar de trabajo,
a que me pongan bonita, a que me hagan un cambio, a que me asesoren. Y no, chicos, de pronto llevarme una enfermedad, un honguito, una bacteria o algo como eso. No lo podemos permitir. Ahora vamos a hablar de la ley 711 del 2001. Miren, muchachos, que no se imaginaron que tuviéramos todo un campo de acción, un campo de respuesta, un campo que debemos cumplir. Viene y dice que esta presente ley reglamenta la ocupación de la cosmetología. Miren qué bonito, determinan mi naturaleza, cuál es el propósito, cuál es el campo de acción, cuáles son los entes que regulan, cómo se organiza, cómo se hace el control, la vigilancia y el ejercicio de su labor como cosmetólogo. Miren qué bonito, aquí en la academia, Andrea, miren que se usa el uniforme antifluidos, se recoge todo el cabello, se tienen unas gafas adecuadas dependiendo de cada labor, se usan unos guantes de látex de único uso para que nuestras clientas, pacientes, usuarias, no solamente queden bonitas, queden bien atendidas con un servicio que quedamos que le íbamos a prestar a cambio de un dinero, sino que también se van a ir sanas y contentas. ¿Qué es un cosmetólogo? Para efectos de esta ley, se llama cosmetólogo a la persona que en forma exclusiva y con previa preparación, formación y acreditación, miren pues, tengo una especialización reconocida en una academia de belleza. En este caso, en nuestra academia de belleza, Andrea Agudelo. Aquí, ¿qué hacemos? Se genera la conciencia, se genera la responsabilidad que cada una de estas personitas debemos tener en el ejercicio de la labor. No es solamente prestar un labor, es hacerla de calidad, eficiente, eficacia, seriedad, con una pureza de los productos que se emplean, que sean unos productos reconocidos, que se recomiendan en el desarrollo de esta labor tan bonita. Y que cada uno haga la actividad no solamente con responsabilidad, sino con mucho amor. Y que no solamente piense en lo económico, sino que también piense, venga, este es un producto, lea las etiquetas, que no me genere ningún tipo de consecuencia, de algún tipo de enfermedad, de alergia o de alguna condición que me podría enfermar ese señor. Entonces, lo primero es decir que es un cosmetólogo. Lo segundo, ¿cuáles son esos principios? Miren, muchachos, que no solamente es una labor de mucha responsabilidad, sino que también debemos de tener unos principios actores. Esos principios vienen y me dicen que tengamos higiene. Higiene conmigo, la ducha todos los días, que esté presentable, que mi cabello, mis uñas, mis dientes, mi olor corporal, pues llegue a este lugar de trabajo con unas condiciones muy al detalle. Y que no solamente cuando cargo un uniforme, la marca personal, sepan, muchachos, que todo el mundo está pendiente, en este caso, de mi marca personal. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que estoy vendiendo? ¿Estoy limpio? ¿Estoy organizado? ¿Cumplo unas características de higiene para poder prestar un servicio? Un servicio en este caso de belleza, que yo voy a venir porque está bonito, está limpio, la persona es amable, la persona cumple unas características. Mire que solamente vamos en este primero. Hay higiene, me lavo las manos, cambio de guantes. ¿Qué es exactamente eso que yo estoy haciendo? 2. La legalidad. Él viene y me dice que cuál es ese principio en esos lugares de belleza. Estoy legal, pedí permiso, hago los procedimientos que son. Miren, compañeros, que todos hemos escuchado algo tan horrible que dice que es que estaban haciendo cosas que no son, que para eso necesitan un lugar específico con internación, cosas ya de salud, no específica de belleza, sino de salud. Lo estoy haciendo, presto mi nombre para hacer este tipo de actividades, las estoy haciendo legal. A veces por conseguir dinero puedo perder incluso lo más sagrado que tenemos, que es la libertad, muchachos.
Ahí, cuando hablamos de legalidad, es importante mencionarles la responsabilidad administrativa cuando yo tengo un lugar a mi nombre. Ah, pero es que no, él no tiene mi nombre. Claro, él sí tiene mi nombre porque tengo una cámara de comercio, tengo un RUT, tengo algo que me debió haber dicho, venga, esto me está prestando a mí esos servicios son legales, ¿qué es eso que está pasando? Entonces está la responsabilidad administrativa, que significa que yo soy el dueño de este nombre comercial, de este lugar que presta el servicio. Dentro de legalidad también está esa responsabilidad eh, que llamémosla civil. El nombre es civil. ¿Qué significa? Que es el que yo pago. Iba a decir que es la responsabilidad económica, pero yo pago el daño que le hice a esa persona. Me equivoqué, le eché algo que no era, ella me dijo, soy alérgica, estoy usando los productos que permiten. Esta semana, muchachos, salió exactamente el listado de los esmaltes que puedo y que no puedo usar. Soy legal, muchachos, y que cuando no soy legal, pues tengo que pagar ese daño que le hice a esa persona, a esa sociedad, a esa familia, o que ya entra una responsabilidad, que es la responsabilidad penal, que significa que puedo tener, muchachos, incluso problemas con la cárcel, problemas con perder mi libertad, porque hice procedimientos, presté mi nombre, presté mi institución, presté mi lugar de trabajo, que se supone que es para dar vida, para llevar mejoras de economía míos y de mi familia, y no de verme involucrado en procesos legales. 3, esterilización adecuada, pero ahora hablamos de eso. Esa esterilización adecuada empieza con el lavado de manos. Empieza con cuál es el proceso, el procedimiento. Por eso es bien importante ese manual. ¿Qué procesos hacemos? ¿Qué procesos de bioseguridad debemos de tener? ¿Qué procesos de esterilización debe tener? No es lo mismo una mesita de trabajo a, muchachos, mis implementos con el que trabajo día a día. Tengo uno para cada paciente, me da el proceso de esterilización, me dan las 6 horas o las 8 horas, si leo el producto con el que estoy esterilizando, qué me dice exactamente qué puedo y qué no puedo hacer cuando estoy utilizando cada uno de esos productos. Miren que cada uno trae en su etiqueta que sí, que no, cuál es el tiempo, a qué pasos y procesos vengo adecuadamente. A veces no lo hacemos, ni siquiera leemos. Los invito a leer ese material de esterilización, ese jabón, ese utensilio que estoy usando, si es el adecuado para mí, si es el que estoy haciendo. Venga, tendrá cosas contraproducentes, como por ejemplo el hipoclorito, las cosas de cloro. Muchachos, me daña el uniforme, me daña mis insumos. Entonces, ¿qué es exactamente eso que voy a usar? Me habla también ese punto 4 de estos principios básicos, el servicio al cliente. Le estoy prestando un servicio adecuado, me estoy capacitando para eso, estoy atendiéndolo de una manera, ay, es que estoy muy aburrido porque peleé con mi novio, estoy muy aburrida porque dejé la hija sola. Muchachos, dentro de ese servicio al cliente, ahorita hablábamos de ese factor de riesgo psicosocial, está si estoy en las condiciones adecuadas para venir a prestar un servicio. Desde las mías propias, estoy en condiciones higiénicas, psicosociales, de cada uno, porque también, muchachos, todos tenemos problemas, dejé a mi mamá enferma, pero eso no significa que voy a venir a prestar un servicio que me están pagando, que yo soy la personita a cargo de cualquier manera, un servicio en 5 minutos ya, no hice una adecuada higiene, no hice una adecuada, no tengo los instrumentos, no tengo el material, el insumo necesario para atender a ese cliente. Entonces, a veces, tener muchos clientes no quiere decir que yo esté dando una buena atención a ese cliente. Estoy conservando los que tengo. Mi cliente viene contento nuevamente, o yo
no volví, no tengo retención de ese personal que viene aquí. Vengo uno, viene una vez, viene un señor que pasó, viene una señora que, ay, me pasé a vivir por aquí, pero no estoy teniendo un adecuado servicio al cliente. Ese pedazo es bien importante. Revisémonos. Mi cliente vuelve, es un cliente satisfecho, es un cliente feliz, es un cliente que dice, no, yo estoy ahorrando porque yo quiero volver allá donde usted me atiende. Lo hace de una forma profesional, alegre, adecuada, higiénica, quedo muy bonita, me voy muy feliz, entonces quiero venir a invertir mi dinero aquí porque usted me atiende muy bien. Llegamos a ese punto 5, aplicación única de ese conocimiento. Hasta donde sí puedo, hasta donde no puedo. Y a veces, no sea su caso, me encarto a hacer cosas que digo que soy capaz y no soy capaz, ¿cierto? Puede ser simplemente en un arreglo de uñas, en un decorado de uñas. Estoy capacitado para hacerlo, lo conozco, lo he hecho, soy capaz, me queda bonito y mi cliente va a quedar feliz. Con ese maquillaje estoy subiendo al cielo una quinceañera, una novia, alguien que se va a graduar. ¿Cómo es que la voy a peinar? Sí soy capaz con ese cabello, tanto, tan poquito, de ese color, con ese tratamiento, le voy a hacer un adecuado atención al cliente con conocimiento. Miren qué importante y que se va dando paso a paso cada cosita. Sé hacer eso que usted me está pidiendo. Estoy utilizando con productos de registro en vivo. Ay, no, es que yo lo usaba en otra parte. No, es que a mí me gusta hacer mi propio tratamiento para el cabello, pero no sé si a esa persona le va a dar una alergia, cuánto le va a durar, se me va a inflamar, le va a dar algún tipo de pequeña, algún tipo de alergia, algún tipo de inflamación, se me va a poner rojita, se me va a cambiar de color. ¿Qué es eso que va a pasar? Por eso debo usar registros que sean en vivo. ¿Qué significa? Que en Colombia los aprobaron, que se pueden usar, que no le estoy haciendo daño a nadie, que ya hicieron pruebas y que son los que debemos usar. Es que es más caro, es que a mí me gustaba más el otro. No, no muchachos, evitémonos algún tipo de inconveniente, compremos todos los de nosotros con ese registro INVIMA. Cuando hablamos de menores de edad, estemos muy bien cuando puede ser que sea la mamá la que la trae, ¿cierto? Pero puede ser, muchachos, que hablemos de otros de mayor magnitud cuando se están hablando de otros que no atañen aquí a la academia, pero que es importante mencionarlos como con agujas, tatuajes, algún tipo de otros procedimientos que generan algún tipo de problema corporal cuando somos menores de edad. Entonces no los expongamos a riesgos innecesarios. Cuando hablamos de no exponer a riesgos, significa que yo le voy a explicar a la personita qué es lo que le voy a hacer. Y que esa primera vez es importante que yo le diga que le estoy haciendo una higiene, que le estoy haciendo parte de este proceso, que así lo hacemos aquí en mi lugar de trabajo, que lo hacemos al paso a paso y que él entiende qué es eso que estoy haciendo. Porque por aquí va después el símbolo de el respeto. Yo le explico a usted qué es lo que le voy a hacer. Usted acepta, le gusta el tono, el color, la forma. A algunos no les gusta este utensilio de lima, me gusta otra. Soy sensible, no me gusta, voy a traer mis insumos para hacer esa adecuada. No, es que a mí me gusta usar el mío, pero que lleguemos a unas pautas enmarcadas en ese respeto. Muchachos, y que cuando hablamos de mercadeo, de publicidad, debo hacerlo con responsabilidad. Por eso ese antes estaba ese respeto y ese antes estaba esa marca INVIMA, ese respeto, paso a paso. Que yo haga publicidad que sea con conciencia. Acuérdese que yo no puedo vender cosas que no existen, que debe ser que sí generen ese resultado esperado. ¿Cómo vieron ese principio 2? Con mucha responsabilidad.
Cuando hablamos de ese principio 3 o ese campo de acción, el cosmetólogo, ¿qué puede realizar? Realizar procedimientos de limpieza, masajes faciales corporales, depilación, drenaje linfático manual, todos aquellos procedimientos faciales y corporales que no requieran formulaciones médicas, que no requieran quirófanos, intervenciones, ni procedimientos invasivos o actos reservados a profesionales de la salud. En eso recuerden que también pueden ir haciendo las preguntas aquí en la página de Facebook, donde yo diga, venga, yo dónde puedo hacer esto, o hasta dónde va ese ítem mío, o hasta dónde no va. Porque aquí llega este pedacito que no se nos puede olvidar. Siempre tengo por aquí ese ojito de ese inspector de salud de mi municipio, de mi localidad, de la gobernación, o incluso pueden venir desde la República de Colombia, desde la ciudad de Bogotá. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Qué es eso que me hacen supervisión? Sí, señores, que hace parte dentro de la función de las inspecciones de sanidad, de salud, de los municipios, venir y revisarnos. ¿A quiénes? A todos. También no solamente lo hacen a belleza, lo hacen a los supermercados, lo hacen a las funerarias, lo hacen a las odontologías, lo hacen en los lugares donde habemos muchas personas, como en la educación, y así cada ítem va teniendo un punto especial que deben revisar. ¿Qué nos supervisan? En el ejercicio de la cosmetología hay una Comisión Nacional de el ejercicio de la cosmetología. Actúa como órgano asesor, consultor del gobierno nacional y que revisa cada uno de los ítems. Esta semana está de moda los barnices que se pueden o no se pueden, barnices, esmaltes, cada uno de estos ítems. Muchachos, revisemos, leamos, estemos pendientes de lo que vienen y nos dicen. ¿Cuáles son las labores de esa supervisión? Asesorar el gobierno. Entonces alguno dice, ha pasado por moda, Alicet del Brasil, ahora muchachos, ¿cuáles son las marcas comerciales de estos esmaltes? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Lo compro? ¿Qué pasa? Si lo compro, pierdo la comprar. ¿Qué pasa si vienen y tengo dentro de mis vitrinas estas marcas que no se deben tener? ¿Qué va a pasar? Muchachos, lo más seguro es que sí voy a tener problemas. Ya vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son las labores de estas inspecciones de salud, de estas academias? Asesorar los centros de educación, convalidar qué pasa en el extranjero, qué traemos, qué sí se puede, qué no se puede, validar ese cumplimiento de la ley, promover la capacitación y asesorar a través de los medios de comunicación. Todos hemos visto esta semana en los noticieros que nos han dicho que revisemos si ese barniz que yo uso, ese esmalte que yo uso, ese que me aplican, cumple o no cumple los requisitos de bioseguridad. Aquí vamos a ese desarrollo de esa labor. Esa resolución 2827 adopta ese manual de bioseguridad. Nosotros vamos a construir nuestro manual y cuando digo nosotros, es usted el que debe realizar el desarrollo de su labor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí les vamos a explicar el paso a paso. Aquí está haciendo cada paso. ¿Cuál es la labor a la que yo me dedico? No, es que yo solamente maquillo. No, es que yo solamente peino. No, es que yo sí tengo mi spa de uñas, de manicure y pedicure. No, es que yo también me dedico a esas labores de quiro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Realizar mi manual. ¿Qué significa esto? Que cumplo la resolución 2827. ¿Y qué me dice? Que adopto mi manual de bioseguridad para todos los que ejercen algún tipo de actividad de belleza. ¿Y que viene? Desarrolla cada uno de estos capítulos. Capítulo 1 me habla de la cosmética,
ornamental. Procedimientos de la cosmética: corte de cabello, rasurado, arreglo de barba, bigote y patilla. Elaboro mechones, iluminaciones, tratamientos capilares, manicure y pedicure. Ya cada uno debe ir pensando qué es el mío, cuál es el mío, a qué me dedico, cuál es mi cosmética corporal: higiene, tonificación de la piel, tratamientos cosmetológicos, tratamientos complementos a procesos dermatológicos, depilación, maquillaje decorativo, facial y corporal. Tratamientos para afirmar, moldear el cuerpo, tratamientos para tonificar, afirmar la piel y corporal. Y facial. Ahí viene ese gran ítem o esos puntos a los cuales debemos revisar. Dudas o preguntas del capítulo 1 aquí en el Facebook. Capítulo 2. Conductas básicas de bioseguridad. Medidas de precaución. Todos debemos de tener. Incluso hemos visto que, aunque ya pasó el COVID y sigue habiendo algún tipo de gripes, influencias, vienen dándonos las recomendaciones de lavado de manos, de estornudo, de uso, mascarilla facial para no contaminar. Entonces, muchachos, eso no viene siendo nada nuevo. Ay, es que yo no pensé que tenía que cumplir esas normas. Todo la debemos de cumplir. Somos colombianos, estamos en el territorio nacional y vamos a desarrollar una labor específica dentro de ese territorio nacional. El capítulo 2, ¿cuáles son mis medidas? Conductas básicas de seguridad. Medidas de precaución. Asumimos que tocamos sangre, líquidos corporales, personas que pueden portar VIH, hepatitis o algún otro tipo de infección que simplemente se puede transmitir al tocarnos, manito con manito. Por eso siguen diciendo, lavémonos las manos, campaña de lavado de manos. También tenemos unas precauciones que son las que llamamos universales. Todos también las debemos de tener. Técnicas y procedimientos destinados a proteger el personal que conforma mi equipo de trabajo. Entonces, generalmente yo no trabajo solito, tengo personitas a cargo donde debemos hablar cuando tenemos contacto con sangre, semen, secreción vaginal, leche materna o cualquier otro líquido contaminado con sangre. Entonces, debemos ir tomando paso a paso. Capítulo 3. Elementos de protección personal. Ya vimos una foto y ahorita volvemos a hablar de nuestros profesionales aquí en la academia. Elementos de protección personal, EPP. En algunos lo llaman equipo de protección personal, en otros lo llaman equipo de protección individual. ¿Y a qué nos referimos? No solamente a un uniforme bonito, antifluido, que tenga mi marca personal, que tenga una duración, que se vea muy bonito. También que me proteja y que por eso debe ser de tela antifluidos. También viene y me dice que vamos a tener, muchachos, elementos para mis extremidades superiores. Ojalá esa ropa de trabajo siempre sea de manga larga, que me proteja también en algunos momentos de exposición a rayos solares, de exposición a todos esos rayos de los que estamos aquí, de la exposición a rayos y también de salpicaduras. Bueno, también me habla de protección visual, que dependiendo, ahorita vamos a mirar, por ejemplo, en las cositas de maquillaje, por ejemplo, cuando tengo alguna otra pantalla, que también la vemos en odontología, cuando puedo tener algún tipo de salpicadura. Ojalá también siempre protejamos esos ojitos. Mascarilla facial puede ser de esa especial, de un solo uso. Podemos usar de una de mascarilla de tela antifluido. También podemos usar una que incluso tiene para manejo de riesgo químico, como algunas que traen algo, no van a ver por allá, N94, que tienen características especiales que me protegen contra todos ese tipo de riesgos.
¿Qué más equipo de protección personal? Pues cada uno va a ir dependiendo de su actividad. Mis guantes de látex, algunos usan delantal para no, para no ensuciar su uniforme, entonces cada uno va a ir mirando. Algunos también, los que trabajamos en espacios donde hay mucho ruido, algunos también usan equipo de protección auditivo. Preguntas también si hay alguna recomendación de máscaras, de marcas, de algunos, si uso lentes porque casi no veo, que puedo usar. También dudas y preguntas aquí en este ladito. Capítulo 4, técnicas de asepsia. Ahí también viene y nos habla precauciones en el lugar de trabajo. Muchachos, no solamente debo tener utensilios, implementos, muebles bonitos, que me salga con mi color, que vaya con mi personalidad. Todo eso está muy bien y está muy bonito, pero debemos de tener mayores precauciones. No es solamente ahí el barridito por donde pasó la suegra, no, tenemos que tener el día de mi lavado a fondo, utilizar técnicas de asepsia. Ahorita vamos a mirar algunos productos, por ejemplo los que usamos aquí en la academia, que son muy recomendados. Precauciones, muchachos, que si tengamos señalización informativa. Ay, pero es que eso es lógico, ahí dice recepción y es el baño, es recepción, baño, lugar donde se cancela, lugar de trabajo, muchachos, ¿no? Debe tener un lugar, cada cosita, cada lugar, cada señalización, un lugar adecuado, señalizado, y señalización informativa, señalización preventiva, señalización de emergencias y todo ese tipo. Ojo con nuestros lugares de trabajo, que sí cumplan con las características. Enseguida leemos cada ítem de eso. Manejo cuidadoso de elementos cortopunzantes, que tenga también mi estuche para cada cosa. Y miren, muchachos, que no solamente desde nuestro sector de belleza, también en la cocina debe tener su portacuchillos, ¿cierto? Imagínense donde tuviera en la carnicería todos los cuchillos, todas las sierritas y todo por ahí tirado. Todo debe tener un lugar. Manejo cuidadoso de elementos cortopunzantes. Principios generales de limpieza. Entonces está todo lo que es de un solo uso, todo lo que es de un cliente y sale para esterilización, desinfección, cómo lo voy a manejar, con qué productos los voy a usar. ¿Cuál es el objetivo de esa limpieza? No es solamente que esté bonito, es que no nos enfermemos, que no nos contaminemos, que no enfermemos a otras personas. Limpieza de superficies cutáneas, requerimientos de asepsia. Miren que cada vez vamos hablando más profundo de cada cosita, que cada uno sí cumpla la efectividad. ¿En qué? En los procesos de desinfección. Dudas y preguntas aquí se van a ir desarrollando en las preguntas del Facebook. Capítulo 5. Métodos de desinfección. Tenemos métodos de desinfección físicos, químicos. El físico, calor seco por flama. Esa radiación ultravioleta, calor húmedo, presión a vapor, no solamente se usa en este medio, también les cuento. También les cuento que en la hospitalización hay métodos físicos y hay métodos químicos. Así como aquí tenemos nuestros esterilizadores, allá también tienen unos de mayor tamaño, de mayor proporción, pero que cumplen la misma función, que es que matar todos esos bichos, virus, bacterias, hongos, enfermedades que no vemos, pero que sí sabemos que nos pueden traer algún tipo de enfermedad contagiosa, y la idea es que permanezcamos sanos en todo el desarrollo de esta labor. Físico, calor seco por flama, radiación ultravioleta, calor húmedo a presión. Químico, glutaldehído, cloros, compuestos clorados, hipocloritos de sodio, que también ya les conté que es muy bueno para lugares físicos de trabajo, pero que también puede traer algún tipo de corrosión, dañarnos el uniforme, dañarnos el equipo. 3.
desinfección ambiental. Las superficies de ambiente se limpian usando cualquier tipo de desinfección. Ahorita les muestro lo que usamos aquí en la academia. Y que también debemos de tener mayor control con todo lo ambiental. Algo no es bueno para mi utensilio, pero no tan bueno de pronto cuando llega a la agüita, cuando llega a... no cumple como con todas esas cosas ambientales. Otra vez recomendación, leamos muy bien antes de comprar, leamos muy bien antes de usar. Esa esterilización por calor húmedo y por calor seco. Recuerden las preguntas, las inquietudes aquí en el Facebook. Capítulo 6 me habla de los métodos de desinfección. Físicos, calor seco por flama, radiación. Miramos, muchachos, que sigue siendo esos métodos de desinfección muy importantes para cada uno de nosotros. En el capítulo 7 me habla de la gestión integral de residuos. ¿Cómo así? Me habla de la separación, de la desactivación, la disposición final, plan de gestión integral de residuos, que si vemos en algunos lugares usted dice, ve, más raro, en unos usan un color, en otros usan otro. Por eso debo referirme a ese municipio o localidad que usan para este caso. Hay uno universal que es el rojo para todos los que tienen que ver con residuos biológicos, con desperdicios, con todo lo que tuvo que ver con contacto con sangre, con personas, con residuos de piel, con todo lo que nosotros nos tocamos. Recordar ese diagnóstico situacional de ese ambiente sanitario, el programa de formación y educación. En mi municipio sí me van a recoger mi guardián, qué debo hacer, cuál debo comprar, debo pagar, cómo es ese adecuado manejo de ese plan integral de residuos. Y más en este caso, que son con residuos biológicos. Capítulo 8. Factores de riesgo ocupacionales. Aquí me habla de eso, de la ocupación. Es importante tener elementos de prevención en ciertas labores que realizan a nivel de establecimientos de cosmetología. Miren que ahí ya empiezan a hablar específico. Manicure, pedicure, corte de cabello, ondas, tinturados, mascarillas faciales, depilación, siguiendo cada uno su protocolo de higiene y aseo personal, que sea la mejor manera de evitar riesgos en salud. Ahí también, cuando hablamos de riesgos ocupacionales, les recuerdo los riesgos de nosotros. El riesgo biológico, el contacto virus, bacterias, el riesgo psicosocial, cómo estoy para atender a esta persona, soy positivo, me dejo enganchar fácil en la negatividad de mi cliente, es un cliente que me pregunta todo, es un cliente difícil, es un cliente que está haciendo cara de que no me parece, no me gusta, no me siento cómodo, qué alternativas voy a tomar para sacar adelante ese proceso positivo. ¿Qué le voy a ir contando? ¿Qué es lo que vamos a ir manejando? Y cómo ir pasando eso negativo en eso positivo, para yo no quedarme tan cargado con ese factor de riesgo psicosocial. Factor de riesgo económico. Llevo 2 horas sentado, 2 horas de pie, 2 horas en posiciones incómodas. ¿Cómo voy a ir haciendo mi pausa activa? ¿En qué consiste esa pausa activa? Factor de riesgo químico. Utilizo esos productos químicos que voy a utilizar para mi desinfección, para mi esterilización, que es amigable para el medio ambiente, que es importante que sí nos cumpla la razón específica de la esterilización, que es matar esos virus y esas bacterias, pero que también sea amigable con el medio ambiente. Recuerden ir colocando dudas y comentarios en el Facebook. ¿Qué te recomendamos en la Academia de Belleza de Andrea Agudelo? Ya te vamos a mostrar. El primero, realizar la certificación de bioseguridad. Es importante que recordemos que me puedo enfermar y que yo puedo transmitir esas enfermedades a las personitas que están a mi cargo. Por eso debo realizar todo lo que tiene que ver con la bioseguridad. Aquí vienen
voy a ampliar un poquito esas 10 pautas, esas 10 recomendaciones que no solamente es aquí en la academia, es en todo lo que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud, OMS, con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que viene y dice, trabajemos mancomunadamente para la salud, trabajemos de una forma articulada, que todos estemos sanos y que preservemos la salud en todo este territorio. Primero dice, sigue las instrucciones de seguridad, adopta las medidas preventivas de los establecimientos. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Yo debo preguntar antes de qué es exactamente lo que yo pueda hacer. Que si puedo, que no puedo, es el lugar adecuado, cumple las características de mi establecimiento, cuántas personas voy a trabajar, tengo el agua potable, pasan las rutas de recolección de residuos, tengo guardián, tengo condiciones de luz, que es exactamente eso que va a pasar con con mi establecimiento. La información y capacitación son claves para desempeñar el trabajo de forma segura. Pregunté, fui a sanidad, tengo mi registro, mi lista de chequeo que debo de cumplir, cumplo con cada uno, tengo mi letrero, saqué mi RUT, Cámara de Comercio que necesito, tengo mi uniforme, cumplo con las características de cada uno de esos sitios. Utilizo herramientas y equipos adecuados, están en buenas condiciones, cumplen con cada una de las características, uso uno para cada cliente, esterilizo, desinfecto, cómo estoy manejando esas herramientas. Vigilo mi salud, establezco las medidas oportunas, me vengo enfermito a trabajar, a veces ese enfermito son en condiciones de salud no tan buenas. ¿Será que si descansé, dormí bien, no tengo estilos inadecuados de vida para llegar al trabajo con estilos adecuados de vida? Mantengo mi lugar de trabajo limpio y ordenado, no solamente que se vea, sino esterilizado, libre de bacterias, libre de todas estas bichos. Les recuerdo que estamos viendo estas normas básicas de higiene y seguridad en el trabajo. Le comunico a mi supervisor, a mi jefe, lo organizo cualquier condición insegura, lo que estoy viendo. Si yo soy el jefe y la persona a cargo, pues voy a tomar medidas que voy a hacer antes de. Utilizo todo el tiempo mi equipo de protección personal. Ahora vamos a ver que primero yo envío seguridad. Y que ahí está, que la señora se ve linda, se ve limpia, se ve aseada, huele bien, pero yo no sé nada de ella. Voy a tratar a todas las personas con el extremo elemento de protección personal. No sé quién es, entonces voy a guardar todos los protocolos de bioseguridad. Respeto a la señalización, las etiquetas, los letreros, el manejo de este centro de belleza, de spa. No fumo, no como, no traigo mascotas, no traigo personas visitantes, no traigo niños, no vengo en condiciones no aptas para recibir un tratamiento de belleza. No estoy enfermo, no tengo gripa, si tengo VIH, hepatitis o algo, es necesario hacerme esto y se lo manifiesto a la persona que lo está realizando para que extreme esas medidas de precaución. Pero como les conté, yo debo tratar siempre a esas personitas como si fueran por allá un código rojo, que es exactamente cómo me cuido. Primero yo y segundo yo. Bueno, voy a aprender a revisar cuáles son las medidas de emergencia, cuál es la ruta de evacuación. Voy a preguntar siempre cuál es el centro de atención más cercano. Hay una llamada aquí, dice 911, pero
0 debe ser el 1, 2, 3. Bueno, dudas o preguntas, les recuerdo irmelas dejando aquí en el Facebook. Listo, me dice, siguiendo esas 10 normas de seguridad e higiene en el trabajo, estoy ayudando a que tu empresa sea segura. Y esa empresa no es la mía, es la tuya. Es tu imagen, es tu economía, es el voz a voz. Qué bueno ir allá. No solamente quedó bonita, sino que todo es adecuado. Tenemos normas de bioseguridad. Me siento sano, me siento seguro. Calidad y seguridad significa productividad y significa rentabilidad. Por eso les puse aquí esa copita. Vamos a hacer siempre esos campeones donde todos quieran volver, donde me regalas para pedir una cita, donde quede muy bonita, donde no me enfermo, donde no me sale después nada raro, no tengo nada visible ni invisible para decir que me enfermé. Bueno, aquí les pongo unas fotos de nuestras profesionales aquí en la academia. Miren muchachos, qué bonitas, qué seguras, qué adecuado manejo le están dando a cada una dentro de su responsabilidad y además a todas las personitas que me llegan aquí a la academia. Ahí les dejo el espacio para que me las observen. Las vemos con guantes, con uniforme, con delantal. Las vemos con su equipo de protección personal, con sus gafas, con su protector respiratorio, con mis gafas especiales para poder desempeñar el maquillaje, con mi uso de gafas y con mi mascarita, que todo sí se puede. Podemos estar sanas, podemos estar seguras, podemos estar bonitas en el ejercicio de la labor, pero lo más importante, podemos estar seguras nosotras y nuestras personitas a cargo. Aquí les puse algo que no solamente lo vemos en bioseguridad para esteticistas, peluqueros, lo vemos en bioseguridad incluso para personal de salud, enfermerías, personal de ambulancia, de atención prehospitalaria, de personal de servicios odontológicos y de personal de servicio exequial. Está esta. Primero yo, señaladito muchachos también incluso con rojo, no sé qué trae esa personita que hoy me está hablando y que yo debo atender. Primero yo, ¿qué me dice? Que debo estar aquí como en esto, completamente limpia, completamente sana, completamente con mi... También debo revisar mi esquema de vacunación y después seleccionar qué es el elemento o el equipo de protección personal que debo tener. Debo tener mi uniforme antifluido, debo tener mi gorro, debo tener mis gafas o mi pantalla, debo de tener mi mascarilla facial, mis guantes de látex y debo revisar qué más creo yo que puedo necesitar. ¿Quién es esa personita adecuada para eso? Tú eres esa personita. Debes revisar qué es lo que necesito para mi labor, qué debo realizar, qué debo tener muy completo para ya pasar a esas medidas de seguridad. Miren muchachos también, esto es aquí en la academia. Miren qué bonito. Tengo mis gafas, tengo mis monogafas, tengo mi careta, mi ropa de trabajo, uniforme antifluidos, guantes desechables, guantes de un solo uso y también desde ese desinfectante que es común, que lo vemos en los supermercados, que va viniendo de paso a paso, que es cuánto tiempo lo debo de dejar, cuál es cada uno. Miren muchachos también, que debo ir paso a paso. Y vuelvo y les recomiendo leer las etiquetas que contienen precauciones, cuánto es el tiempo que lo debo dejar en cada una de las canastillas que son propias para cada producto, para cada esterilización y para cada ítem. Les recuerdo la importancia del lavado de manos.
Aquí también les había traído un videito que se los voy a dejar aquí en ese link, donde es importante ese lavado de manos. Viene y dice que no debería de ser rápido. Muchachos, que debemos usar un jabón especial, dependiendo, yodados, que debemos de rotarlos para no estar, pues como siempre, el mismo, que esa efectividad pues va perdiendo como ese porcentaje de garantía de matabichos y cada uno de estos ítems. Dice muchachos que siempre lo debemos de tener con agua que corra, con agua desinfectante. En casi todas estas localidades aquí cercanas tenemos agua potable garantizada desde esas fuentes, donde entonces me dice que debo comenzar frotando las uñas, las manos, las palmas de las manos, que haga abundante jabón, usar entrelazaditos cada mano, usar entre las manos, hacer el cambio, y también que debemos hacerlo 2 o 3 veces dependiendo de lo que está usando. Les recuerdo que aquí les voy a dejar ese link de cómo lavarnos esas manos. Un lugar de trabajo seguro. Cuando hablamos de un lugar de trabajo seguro, no es solamente, pues también es importante tener reja, tener llave, tener cámaras de seguridad, tenerlo en un lugar adecuado para eso. Incluso en algunos se colocan unas pantallas para poder no solamente mitigar calor, olores, ruidos de los vecinos, sino también tener un lugar adecuado de trabajo. A eso le estamos invitando. Esterilización, pausas activas. Con las pausas activas también les había traído un video. Estos videos son libres. Algunas de nuestras administradoras de riesgos no lo ofrecen. Hay pausas para ojos, manos, cabeza, cuerpo completo, cuellito, estirar las manitos. También se los voy a dejar aquí en un link para que podamos revisarlo. ¿A qué enfermedades estamos expuestos? Sobre todo las de manitos, tendinitis, túnel carpiano, cinturita y también piernas. Vamos a revisar estas pausas activas. Con todo lo que tiene que ver con la desinfección, como venimos hablando, son las limpiezas de las áreas, no solamente lo que se ve, también lo que no se ve. Dentro de esos microorganismos hay limpieza que debemos hacer como esa día a día en la casa, con agüita, con material de limpieza, con ese material de limpieza húmeda, agüita, jabón, desinfectante, no solamente que se huela a limpio, sino que esté limpio, matando esas micro bacterias, esos hongos y todas esas cosas. Que dependiendo voy a ir pasando de un lado al otro en esterilización. Aquí en la academia usamos todo lo que tiene que ver con glutaldehído. ¿Qué es o qué tiene de especial? Que es un bactericida, que es fungicida, que es virucida, que es microbacteriana y es porocida. ¿Qué significa eso? Que nos va a matar todos esos bichos que no vemos. ¿Y qué tiene de ventaja muy importante? Que no es tóxico, que es de niveles tóxicos bajos, que se recomienda con todo lo biológico, que es amigable con el medio ambiente y que comercialmente se consigue al 2%. Aquí en la desinfección, pues vemos uno popular, vemos unos que van subiendo. Les recomiendo leer todas esas etiquetas y que vamos a mirar la lista de chequeo de sanidad y los programas de esterilización en el siguiente video.